Muchos dueños de negocios piensan que contratar un vendedor va a ser la solución a poder mejorar las ventas de su negocio, pero la verdad es que está muy lejos de la realidad porque un vendedor es una herramienta operativa y no necesariamente un vendedor sabe cómo solucionar el problema de fondo que son las ventas de un negocio. Específicamente para consultoras, OTEC, coaching, empresas de capacitación, formación, infoproductores, etcétera. ¿Cuál es el problema de venta que estoy teniendo? ¿Es un problema comercial o es un problema de marketing? ¿Estoy teniendo pocas visitas, poca atracción, o lo que está pasando es que tengo muchas reuniones, pero estoy teniendo el problema de poder cerrarlos? Esa es la pregunta que vamos a resolver en este video. Cuando las ventas bajan o el mes no anda muy bien o llevamos varios meses sin poder vender, lo primero que uno empieza a pensar, bueno, estoy fallando en la venta, por ende tengo que contratar a alguien que se dedique el 100% a poder vender, a poder llamar, a poder generar prospección. Porque probablemente tu tiempo se lo lleva la mayor parte, la parte de gestionar, ¿no es cierto?, de administrar, porque como dueños de negocio normalmente nos dedicamos mucho a la parte de gestionar y hacer todo ese proceso. Pero es importante entender que tenemos que primero hacernos la pregunta de fondo, ¿no es cierto?, que es ¿dónde está mi cuello de botella? En la venta. Ok, pero la venta ¿desde dónde? Desde el cierre de ventas, desde que mi equipo comercial no lo está desarrollando como tal, porque no tengo un sistema que me permita gestionar correctamente, porque no tengo un orden, no sé cuál es el paso a paso que tengo que hacer para poder llegar a la meta que quiero, o tiene que ver con que estoy teniendo poquitas reuniones para poder generar la cantidad de ventas que necesito, ¿no es cierto? Entonces, estas son las preguntas y las primeras intenciones que tenemos cuando las ventas no están llegando como corresponden. Y esto es lo primero que vamos a resolver porque es súper importante entender la pregunta y cuál es el dolor realmente y el problema de fondo, de raíz que estamos teniendo para saber qué cosas tenemos que aplicar dentro de este momento que estamos pasando cuando las ventas están a la baja. En este video te quiero mostrar por qué no contratar un vendedor no siempre es la mejor solución cuando tenemos un problema de venta. ¿Qué tengo que entender antes de contratar un vendedor y cuáles podrían ser las variables que tengo que considerar a la hora de contratar un vendedor o al menos evaluarlo? Yo soy Rodrigo Valenzuela, soy uno de los fundadores de Minitiva y estamos compartiendo la información respecto a cómo mejorar ventas y el marketing de tu negocio, sobre todo si eres OTEC, si eres consultora, si eres formación, si haces infoproductos, etcétera. Nosotros somos especialistas y queremos compartir y ayudarte con toda esta información que te vamos a estar entregando para que la puedas evaluar y llevar a tu empresa en el corto plazo. El primer error que se cree cuando hablamos de venta es pensar que vender es solamente esa persona que va y le habla al cliente, cuando en realidad la venta comienza varios pasos antes de cuando ya estamos en una reunión o cuando ya tenemos un cierto contacto con una persona. El primer contacto que nosotros tenemos en términos de venta es la oferta, por ejemplo, la publicidad, qué es lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, qué cosas vamos a hacer para llegar a un cliente. Entonces, hay varios pasos antes de vender, en el fondo, de ir a una reunión, de sentarme con un cliente, y eso es importantísimo entenderlo porque eso va a cambiar la perspectiva y cómo estamos mirando el cuadro general para entender, finalmente, ¿qué es la venta? ¿Okay? Hay varias preguntas importantes que hay que hacerse. ¿Cuál es mi cliente ideal? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es el resultado que le estoy prometiendo a mi cliente? Porque con esas variables yo voy a poder entender cómo estructurar mi oferta. Y oferta no me refiero al precio. ¿Okay? El precio probablemente es lo último que deberíamos trabajar. Lo que tenemos que entender es qué es lo que le tiene que hacer sentido a nuestro cliente en una primera etapa. Piensa siempre en qué le dirías a tu cliente en los primeros 7 segundos, si no tuvieras más tiempo que ese en 7 segundos. ¿Qué le dirías a tu cliente? ¿Okay? Ese sería el primer mensaje. Ahora, si no sabes estructurarlo, pues como ayuda te puedo dar es que trata de ser concreto, ir directo a el dolor que tiene tu cliente para que esto le haga sentido. Otro punto importante es entender las métricas, ¿ok? Entender las métricas desde el punto de vista comercial. Muchas empresas tienen miedo o como que le tienen mucha resistencia a entender los números. ¿Y los números cuáles son? Bueno, es entender, ok, ¿cuántas reuniones, por ejemplo, estoy teniendo durante un mes? ¿Cuántas de esas reuniones generé por X canal? Si fueron por referidos, por boca a boca, si hice alguna campaña, si hice alguna acción de marketing. Ok, eso me va a permitir entender después, al final, es decir, ok, si tuve 5 reuniones, por ejemplo, al mes, ¿cuántos de esos cerré? Si cerré 2, bueno, podemos sacar que el porcentaje sería entre el 45% de cierre. Eso me va a dar la posibilidad de entender, ok, si mi cierre es del 45%, quiere decir que entre más volumen de reuniones yo tenga, más probabilidades hay de que yo cierre el 45%. Ahora, ese 45% que probablemente te debe estar pasando a ti porque estás trabajando en el sistema del boca a boca, es mentiroso. ¿Por qué? Porque el sistema del boca a boca tiene esto, que en el fondo te permite poder tener reuniones muy calificadas porque trabajas con gente que te refirió, en el fondo, y que tú vienes con el pergamino de que eres muy bueno, que haces el trabajo muy bien, pero eso no se te va a dar cuando tú sales a buscar clientes nuevos o fríos. El cliente no te conoce, el cliente no sabe de tu oferta, tú tienes que seducirlo y llevarlo y nutrirlo en el fondo, que el proceso de nutrición tiene que ver con este proceso de calentar a este público. Entonces, por eso es importante entender
cuáles son mis métricas, para poder entender el contexto completo de mi negocio. ¿Okay? Entonces, cuando yo entiendo y empiezo a documentar matemáticamente cuáles son mis números publicitarios, mis números en términos de marketing, mis números en términos comerciales, puedo entender concretamente cómo tengo que operar para que mi negocio funcione como tal. Hay otros factores, por ejemplo, saber que tengo que documentar mi proceso, tener un script de venta, que el vendedor, si yo soy el que mejor cierra mi negocio, bueno, me grabo, por ejemplo, me podría perfectamente grabar y anotar. Hoy día con toda la inteligencia artificial que hay, podríamos anotar la transcripción de ese pitch de venta y luego transformarlo en un guión que un vendedor, por ejemplo, pudiese replicar. ¿Por qué? Porque normalmente, como les decía anteriormente, los dueños de negocios siempre se dividen entre operación, administración y venta, ¿no es cierto? Y en la mayoría de los casos, los mejores vendedores son los mismos dueños del negocio porque manejan al cliente, saben cuáles son sus dolores, saben el producto en el fondo que están vendiendo, no la descripción del producto, sino el producto en real que se está vendiendo. Y eso, pasarlo a un vendedor no es tan fácil. Entonces, el primer paso es entender, bueno, cómo vendo, qué es lo que estoy vendiendo, qué es lo que estoy diciendo, y eso documentarlo para que cuando tú contrates a un vendedor, le puedas entregar la información correcta, porque aunque sea muy buen vendedor, si no tiene la información correcta, si no entiende y tú no le haces seguimiento a ese vendedor, entonces ese vendedor no va a cumplir con los parámetros que tú necesitas. ¿Okay? Entonces, antes de contratar a un vendedor, es importante también tener la información documentada, ¿okay? Para que tú puedas hacerle o entregarle esta información a este vendedor para que sea lo más fácil para él entender cómo lo está vendiendo y el proceso tampoco sea muy largo, el proceso de aprendizaje. ¿Okay? El proceso de aprendizaje normalmente no es muy rápido si es que no tienes la documentación necesaria. Otro punto importante es entender que normalmente tú no vas a tener todo el tiempo para poder gestionar prospectos o leads, no vas a tener todo el tiempo para poder hacer llamados, para poder reunirte, además de gestionar, entregar servicios, etcétera, ¿no es cierto? El tiempo hoy día vale oro. Entonces, lo que necesitamos antes de contratar a un vendedor es tener un sistema que te permita al menos tener la información ordenada por una parte, segundo, hacer gestión que puedas hacer automáticamente sin que tú tengas que hacerlo manualmente, mandando WhatsApp manualmente, mandando correos manualmente, sino que haya una primera capa que se pueda hacer de forma automática. Eso te va a permitir, obviamente, poder mejorar el dinamismo en el fondo de la comunicación que tú tienes. Acá, la parte comunicación es súper importante. Tú necesitas contarle a tu cliente, informarle, comentarle, mostrarle todo lo que tú puedes hacer por él y todos los beneficios que tú les puedes entregar, mostrarles el proceso, cómo lo puedes ayudar, mostrándole casos de éxito. O sea, en el fondo la comunicación y mostrándote es el camino, también parte de la venta. ¿Ok? Entonces, por eso es importante entender que si tú tienes además un proceso estructurado con herramientas que te ayuden a optimizar tu tiempo y el tiempo de tu equipo comercial, es imposible. ¿Qué herramientas te pueden ayudar en este caso? Bueno, un CRM sería una opción, una posibilidad. Un CRM hoy día te da la posibilidad de enviar WhatsApp, mandar correo, automatizar procesos, tener la información ordenada, etcétera. Eso va a hacer que tu productividad comercialmente sea mucho más eficiente de lo que hoy día probablemente estás haciendo. O sea, en resumidas cuentas, necesitas orden, necesitas documentación, necesitas entender que tu tiempo no es ilimitado y por ende necesitas optimizar ese tiempo. Y lo más importante es, si yo necesito venta, necesito dedicarle mayor tiempo posible a la venta y no tanto a la gestión. Entonces tengo que ocuparme de estos elementos para liberarme de tiempo. Esto muchas veces suena como, sí, yo lo puedo hacer. No, sí, yo lo puedo hacer. Al final no lo podemos hacer porque tenemos horas limitadas. Y aunque tú trabajes hasta las 9, 10 de la noche, que es un poco lo que le pasa a la mayoría de los consultores, coach o tech, etcétera, que no tienen este concepto, que es un concepto más mental que práctico, que entender que tengo que organizar bien mi tiempo y que tengo que optar a herramientas que me permitan poder optimizar mi tiempo, automatizar cosas, tengo que hacerlo. Hoy día hay herramientas que son gratuitas, como HubSpot, por ejemplo, que tienes un CRM que te da la posibilidad de tener un CRM básico, pero te lo permite para empezar, ¿ya? Entonces, estos puntos son súper importantes para que tú entiendas cómo tienes que evaluar tu situación actual para saber qué cosas puedes comprar o no puedes contratar a un vendedor o no contratar a un vendedor. Entonces aquí te voy a dar 5 tips importantes que tienes que saber y tienes que entender antes de contratar a un vendedor. Primero, entender cuál es tu oferta. Tu oferta, si vendes, por ejemplo, capacitación para líderes, no es la capacitación como tal, es el beneficio que tiene esa capacitación. Si tú vendes team building, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio del team building? Eso es lo que está contratando al cliente. Siempre pregúntate, ¿mi cliente me va a pagar 5 millones, 7 millones, 10 millones de pesos? ¿Por qué? Él quiere un retorno. Todos cuando pagamos algo, queremos un retorno concreto. Normalmente la formación, la consultoría, el coaching son elementos intangibles, ¿no es cierto? Nosotros lo podemos hacer tangibles con los beneficios, entendiendo el dolor del cliente y entendiendo cuál es el deseo que tiene el cliente. El dolor es por donde entra y el deseo es por donde quiere salir, qué es lo que quiere conseguir el cliente. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de oferta. Ok, el segundo punto tiene que ver con el mensaje. El mensaje es cómo lo vamos a decir, cómo lo vamos a transmitir.
por una parte yo te dije entender la oferta, que es el qué vamos a decir, qué es lo que estamos prometiendo, y el mensaje tiene que ver el cómo lo vamos a replicar, ¿ok? Y cómo vamos a explicar cómo llegamos a la solución concreta que tú tienes. Okay, el tercer punto tiene que ver con el proceso. ¿Cuál es el proceso que va a pasar tu cliente desde que te conoce hasta que te compra? Ese proceso es el sistema. ¿Qué va a ser el sistema? Tanto personas, tecnología, para acercarnos cada vez más al cliente. Hay que entender una cosa, cuando uno vende, no puede salir a venderte inmediatamente, porque el cliente necesita tener confianza contigo, sentirse cómodo, sentir que no le estás vendiendo, sino que efectivamente hay una solución genuina que lo puede ayudar en su problema, y eso tú lo tienes que articular comercialmente de una manera mucho más eficaz. Ok, antes de contratar también un vendedor, el cuarto paso sería el seguimiento. ¿Cuál va a ser el proceso o el sistema, justamente el paso a paso, esta guía, este plan, que vamos a hacer una vez que un cliente, tuvimos una reunión, nos contactamos con él, le interesó la oferta, ¿y qué vamos a hacer después? La mayoría de los equipos comerciales que nosotros hemos ayudado, lo que hacen es que un cliente te dice, sí, mira, Rodrigo, me gustó tu propuesta, pero dame de aquí al viernes, por ejemplo, de esta semana para darte una respuesta. Lo que hace la mayoría de los equipos comerciales es que esperan hasta el día viernes recién para levantar el teléfono y decirle a este cliente, oye, ¿vas a tomar servicio o no? Cuando en realidad un seguimiento es mucho más que eso. Se sabe que el 50% de las ventas caen por seguimiento. Y el quinto punto importante a verificar antes de contratar a un vendedor es las métricas. Créeme, sin métricas, tu negocio siempre va a tener variabilidad en las ventas. Es imposible que si tú estás en el mundo del boca a boca o del sistema del boca a boca, es imposible que tus ventas sean predecibles. ¿Por qué? Simplemente porque no puedes saber quién te va a referir en 20 días más, 15 días más o en una semana más. ¿Por qué? Porque es una variable que tú no controlas. Es tu cliente o algún conocido o algún familiar o algún ex compañero que te va a referir. Entonces nosotros necesitamos entender las métricas de nuestro negocio para que esto funcione. ¿Ok? Entender cuántas personas están llegando, cuántas personas necesito tener en reunión, cuánto volumen necesito para generar la cantidad de ventas. La pregunta en el fondo es, ¿qué necesito para generar X cantidad de ventas? Si yo necesito vender 20 millones de pesos, por ejemplo, en un mes, la pregunta es, ok, ¿cuántos servicios tengo que vender? Uno. Segundo, ¿cuántas reuniones tengo que tener? Para tener X cantidad de reuniones, ¿cuántas personas tengo que contactar? ¿Es posible haciéndolo a través del boca a boca, golpeando puerta a puerta? Probablemente no. Por eso necesitas un sistema que te permita generar volumen, obviamente, de poder tener mayor prospección y posteriormente a eso tener un sistema de cierre de ventas, ¿no es cierto? Que te permita ya hacer un seguimiento, venderle a tu cliente, porque vender también no es solo contar lo que hace tu producto, sino también es seducir, también es saber o responder objeciones, etcétera. O sea, vender es un arte y ese arte hay que aprenderlo si tú quieres mejorar las ventas del negocio, sí o sí. Con esto que te estoy diciendo, no estoy diciendo que contratar a un vendedor sea malo y que no sea una buena solución, o si no las empresas no la tendrían. Lo que sí te estoy diciendo es que antes de contratar un vendedor es sumamente importante entender estos puntos. ¿Por qué? Porque el vendedor, si supiera resolver el problema de fondo, créeme que no estaría trabajando como un vendedor, estaría trabajando probablemente en su propia empresa, trabajando para su propio negocio. Entonces, quien tiene la responsabilidad de resolver estos cuellos de botella que son mucho más estratégicos y no tácticos, eres tú. ¿Ok? Entendiendo estos puntos que te estoy comentando. Si tú resuelves el problema de fondo, de raíz, promesa, mensaje, métricas, procesos, sistema, ok, tu vendedor no va a tener que inventar todo eso, porque él no sabe resolver eso, no sabe cómo hacerlo. Entonces, el responsable de hacerlo eres tú. Una vez que eso esté funcionando y que tú ya tengas todo implementado, entonces ahí sí es buena idea contratar a un vendedor, porque lo que va a hacer el vendedor va a ser acelerar ese proceso, que tú probablemente solo no lo vas a poder hacer, o que incluso tú podrías estar observando y viendo cómo se resuelve este proceso ahora que tienes una persona que lo puede aplicar. ¿Por qué? Porque el vendedor es una herramienta operativa, no es una herramienta estratégica. Acá lo que importa siempre es primero ir a lo estratégico. Primero es la estrategia, después lo táctico. Como obviamente en este caso el vendedor es una herramienta táctica para mi gusto, tú tienes que resolver y tú eres el encargado y el responsable de resolver esta primera parte. Entonces, si hoy día estás tratando o estás pensando en contratar a un vendedor sin tener todos estos puntos, piénsalos, date una semana por lo menos para poder analizar todos estos puntos, siéntate, piensa cuál es tu oferta, cuáles son tus números, qué es lo que realmente necesitas y la pregunta de fondo que para mi gusto hay que resolver es ¿qué es lo que necesito resolver? Sí, la primera respuesta que vas a tener va a ser la venta, evidentemente, pero profundicemos un poco más en eso. Ok, pero ¿la venta dónde? ¿En la parte del cierre? ¿Necesito solamente que una persona vaya y se siente con un cliente que ya llevé a esa reunión? ¿O necesito que haya una persona o un sistema que me traiga personas, porque a lo mejor el cierre lo puedo hacer yo? Entonces, si necesito que alguien me traiga volumen de prospectos, ¿necesito un vendedor o necesito un sistema o una herramienta o un método que me traiga ese volumen? ¿Okay? Entonces, la pregunta no es lineal, es más profunda
y hay que desmenuzarla para entender en qué situación me encuentro yo. Porque si no tomas acción, como te estoy comentando, lo más probable es que te va a pasar es que vas a trabajar 1 o 3 meses con un vendedor donde los resultados no van a ser lo que tú vas a esperar y vas a echar la culpa al vendedor completamente de por qué no consiguió los números, cuando en realidad el problema no estaba ahí. El problema estaba mucho antes, que tiene que ver con estos puntos que yo te acabo de comentar. ¿Okay? Entonces, espero que este video te haya servido para aclarar un poco las dudas, para que no contrates al loco, a lo desesperado, y empieces a pensar bien cómo estructurar tu estrategia comercial y de marketing. ¿Okay? Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal, vamos a estar publicando constantemente, y esta información sirve específicamente para consultores, OTEC, empresas de capacitación, empresas de formación, infoproductores, o sea, todo aquel que venda formación y haga venta consultiva B2B. Nosotros somos expertos en marketing y en venta y podemos ayudarte, obviamente, a implementar un sistema que te ayude a generar mayor volumen de prospección y a cerrar más ventas. Te dejo entonces un saludo, la invitación a un próximo video y no te olvides de suscribirte porque en este canal vamos a estar dando mucho más información que va a ser muy útil para tu negocio. Nos vemos, chao, chao.